Seguimos conversando con Ramón Guillermo Aveledo. Muchos mensajes en el Twitter, pero también hay que hablar de temas que quizás no están reflejados en este momento directamente en las preguntas de la audiencia. Por ejemplo, el tema económico. Fíjate que ha habido días recientes, Ramón Guillermo, una declaración del ministro Merentes con respecto a que, bueno, a pesar de que han habido éxito en algunos renglones, pues no ha sido precisamente el área donde él ha sido protagonista la que ha tenido acierto. Más bien creo que es un tono un tanto autocrítico en la declaración de Merentes. Merentes, que es un hombre inteligente, además un tío muy simpático. Cuando fue designado, todo el mundo en los medios económicos lo recibió con muy buena, con una buena receptividad, porque claro, después de alguien tan inescrutable como el enigmático doctor Giordani, que además tan dogmático, el que llegara a alguien pragmático, simpático, sonriente, aunque se pueda hablar, porque obviamente se puede hablar con Merentes, pues fue una esperanza. Claro, poco duró el gozo, porque enseguida nombraron así como a la sombra de Merentes a Samán, como para que a samanazo limpio desbaratara las cosas que Merentes hacía, porque es una visión más bien policial de la actividad económica. Ahora, el gobierno tiene ahí un desafío muy grande, porque es la producción en el país, no podemos depender de las como dependemos, estamos recostados, estamos mucho más dependientes. ¿Cuáles serían las propuestas? Que la renta petrolera que nunca estamos hoy en día. Decisiones que se deberían tomar según la opinión tuya y de la mesa, pues si han discutido este tema. Pero yo creo que es muy evidente, está en los lineamientos, además está en los lineamientos. Aquí hay que usar todo el recurso del petróleo para impulsar el desarrollo nacional. Es decir, eso tiene que ser para eso. Y ese es el beneficio que tienen que tener los venezolanos del ingreso petrolero. En segundo lugar, hay que crear condiciones que son de estabilidad y de confianza para que los actores económicos actúen, trabajen, inviertan, se muevan. No pueden estar constantemente acosados, vigilados y desconocidos. Tercero, el gobierno tiene que hablar con las organizaciones empresariales y con los sindicatos. El gobierno no habla con nadie. Inclusive cuando crea sindicatos paralelos con la finalidad de competir con los sindicatos que había, cuando los sindicatos resuelven actuar como sindicatos, entonces tampoco lo hablan con ellos y les crean unos recontra paralelos. El gobierno tiene que hablar con todo el mundo. Tiene que hablar con todo el mundo y además tener en eso una noción mucho más práctica. Nosotros hasta ahora nos hemos basado demasiado en las importaciones para resolver, y en lugar de tratar de producir más. ¿Y cómo se produce más internamente? Se produce más internamente viendo cómo se apoya a la industria. Aquí tenemos, hoy apareció, sí, creo que fue hoy, lo de la industria química. Oye, vale, parado por divisa. Pero esa es la misma situación en la que está la industria farmacéutica. Esa es la misma situación en la cual están tanto los industriales como los comercializadores de equipos médicos, de equipos para los hospitales y las clínicas. Están endeudados con sus proveedores y los clientes endeudados con ellos. Esta situación, esta tranca constante, porque el gobierno en realidad le tiene mucha desconfianza en general a los que no están en el ámbito del poder. Ahora, entremos, por ejemplo, a un tema como la inflación. ¿Alguna recomendación para salir a mediano plazo siquiera de la inflación? Es muy obvio producir más, aumentar la oferta, producir más. La inflación es hija de dos cosas. ¿El control de precios está descartado en un gobierno de la por ejemplo, nada de control de precios? Si tú levantas un control de precios en un solo viaje, se te da un problema muy grande. Es como el tema del control de cambio. Porque el control tiene distorsiones, produce distorsiones que tú no puedes levantarlas así nomás, ¿no? Porque creas un caos mayor. Pero ¿cuál es la mejor precio? Los precios controlados aumentan más que los no controlados, proporcionalmente, quiero decir. Tiene que haber mucho más producción para que haya más oferta. Eso es muy evidente. Si hay esas cosas. Y lo otro es que tienes que dominar el desorden del gasto público. El gobierno, aunque le está entrando menos, sigue gastando y gastando y gastando. Toda la semana la Asamblea Nacional aprueba créditos adicionales para una gastadera enorme. Y esa cantidad de dinero que entra, situación monetaria, que entra en el mercado, aumenta la demanda y no hay más oferta. Esas son realidades de la vida real. Y eso es aquí. Además, podría preguntarle si le parece estas cosas, a lo mejor le parecen neoliberales. No lo son, por cierto. Yo no soy neoliberal. Le parecen neoliberales al gobierno. Que le pregunte, por ejemplo, a Evo Morales. No le pregunte a Obama, ni a la señora Merkel. Que le pregunte a Evo Morales. ¿Qué está haciendo Evo Morales? ¿Cómo hace Evo Morales para que la inflación sea 1.5, 2 al año? Es decir, en Bolivia la inflación de un año es como un mes bueno aquí. En Ecuador la inflación de un año es como un mes bueno aquí. Yo mandaría
si no podemos de ninguna manera sacar del gobierno o sea, que si tú estuvieras en Bolivia y en Ecuador, votarías por Evo Morales y por tendría Correa. otros motivos para no hacerlo. Ajá. Tendría otros motivos para hacerlo porque a mí no me gustan las arbitrariedades. Sobre todo en el caso del Ecuador. De Bolivia conozco menos, pero ese es un gobierno muy arbitrario. Y a mí no me gustan los gobiernos arbitrarios en ninguna parte. Por cierto, te pregunto, simpatizo. hablando de los temas ya internacionales, ya que nos fuimos a Ecuador, Bolivia, vamos a hablar un poco de caso Siria, Estados Unidos. ¿Es arbitraria la decisión del presidente Obama de querer intervenir allá en Siria? Existe el derecho internacional. Y yo creo que Naciones Unidas debe tomar una decisión seria en materia del caso sirio. A mí no me gustan las intervenciones unilaterales. Ni nunca le han gustado a Venezuela, por cierto. Venezuela nunca ha sido... ahora es una gritadera constantemente. Y una cosa, por cierto, porque armamos un escándalo con eso, pero al mismo tiempo protegemos a la dictadura infame de Assad, que es muy asesina internamente. Pero la verdad es que nosotros tenemos siempre que tener, como país de nuestras dimensiones, ser siempre muy partidarios del fortalecimiento del derecho internacional público y de la organización internacional. Siempre. Las medidas de coerción militar o de coerción política deben ser aprobadas, o sea, que ustedes no aprobarían, en el marco de Naciones Unidas. Si no, no aprobarían una acción militar de Estados Unidos unilateralmente. Debe ser en el marco de Naciones Unidas. Eso es lo que ahora no puedes, y creemos que Naciones Unidas debe tomar decisiones al respecto. ¿Por qué? Porque es una hipocresía hablar de la paz cuando están matando gente, niños y familias allá. Eso es completamente hipócrita. Esa es la típica excusa de los dictadores, que alegan la soberanía cuando es con ellos. No. Ahora, para eso existe un orden jurídico internacional y un país como Venezuela, que es un país modesto, un país de proporciones modestas comparados con otros países del mundo, tiene que ser muy estricto, muy fuertemente defensor del derecho internacional. Yo recuerdo mucho, hace muchos años, era gobernante de Libia Muammar al-Gaddafi y era gobernante de Estados Unidos Ronald Reagan. Y hubo un ataque unilateral de Estados Unidos a Libia, que había estado involucrada en terrorismo contra los norteamericanos. Y nuestro embajador de Naciones Unidas, Andrés Aguilar, era gobierno de Lucinchi, y Andrés Aguilar era embajador de Naciones Unidas, dictó una cátedra en el Consejo de Seguridad en defensa del derecho internacional. Era el voto decisivo del Consejo de Seguridad porque era tiempo de la Guerra Fría. Pero Andrés Aguilar era un hombre de principio y Venezuela tenía una política internacional de principio. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Vamos a continuar conversando contigo al retorno sobre este y otros temas, ¿no? Y volver al Twitter, la opinión ciudadana aquí en Vladimir Alaúd.